Bien, pasemos a los crustáceos del zodiaco Cáncer. Esta semana del 11 al 17 de mayo, pues hay una muy buena puesta en escena, una muy buena posición en sentido lunar, que es tu planeta regente, está en Piscis, y esto hace unos aspectos muy agradables para que Cáncer pueda ver lo que antes no veía, o por lo menos tratándose, en este caso de la casa 9, comprender. Esto de comprender para Cáncer, pues es interesante, es un signo que se deja llevar más por las emociones. Ahora la luna estar en la casa 9 le da como un tinte muy filosófico para que pueda saber de qué viene por lo menos los planes a corto plazo. Algo que indiscutiblemente le va a funcionar muy bien a Cáncer esta semana es la autopsia que hablábamos entre Marte y Quirón, facilitando en la casa 10 cualquier tipo de situación o cualquier tipo de exigencia o de reto, llamémoslo de esta manera, a nivel profesional. Marte cuando se encuentra con Quirón en la casa 10, como ustedes lo van a tener Cáncer para esta semana, es como solucionar la herida. Marte es el gran precursor, la lupa, el bisturí que llega, las pinzas que llegan hasta la parte donde Quirón necesita hacer un apalancamiento. Excelente momento para analizar temas de proyectos y profesionales, sobre todo para Cáncer, que también cabe aclarar que esto puede tener una autoexigencia para ellos, ¿no? Pues ahí está, que aprovechen también eso que está en la casa 10 a ver qué sale de allí, qué sale de esos procesos tan enconosos que puedan haber en los temas profesionales. Indiscutiblemente la posición de Mercurio y el Sol beneficia mucho a este signo para estar en grupo, entonces también es una semana que los invita a los Cáncer de pronto a salir un poco del hogar, a dejar tanto tema con los cercanos y abrirse y conectarse un poco más con 11, con los grupos, con otras personas. Socializar diferente, ¿no? También tengamos en cuenta que como ustedes tienen ahí a Júpiter, entonces a veces se puede poner como empalagoso el tema familiar. Cáncer es un signo que siempre está buscando como solucionarlo todo, a veces a su modo, a su manera, pues es un signo que viene a eso. Qué bueno que puedan aprovechar ese Mercurio Casimi en su casa 11 para que se abran a nuevas ideas, nuevos proyectos con nuevas personas, salirse en un poquito de la rutina, ¿no? No es lo habitual, no es lo habitual que haga Cáncer, pero es una invitación que vale la pena tener muy en cuenta como para que baje los temas que de pronto no están fluyendo tan bien. De otra parte, ya casi falta poco para que Venus haga el ingreso a su signo. Entonces, de manera lenta pero muy progresiva, Venus ya está casi, ya huele a Venus, Cáncer, tú ya respiras Venus. Venus en Cáncer es el planeta que le va a terminar de hacer moñona con ese Júpiter que han venido teniendo durante ya casi un año largo. Ya le queda 2 mesecitos, bueno, mes y medio a Júpiter para salir de Cáncer. Entonces, esa entrada próxima que va a estar haciendo después de esta semana Venus en Cáncer, pues va a ser muy favorable para ustedes en sentidos de gozo, placer, disfrute, merecimiento y estar un poco más acompañados con su propia energía. Este es un aspecto muy armónico, cabe aclarar. A veces no necesitamos esperar que Venus llegue, en este caso, al grado cero de Cáncer, sino que unos graditos antes, tratándose de que Cáncer está tan aperturado, tan abierto energéticamente con Júpiter, pues esto ya lo pueden percibir un poco también del trabajo personal que se deba desarrollar en ellos mismos. Creo que es un momento interesante para que Cáncer pueda llevarlo desde ahí. Hay Cáncer en el público, de pronto en TikTok, en Instagram tenemos ascendentes, soles, lunas Cáncer. Ustedes me dejan saber por acá, ascendentes, cómo van percibiendo esta semana. Bueno, aprovecho para contarles que hoy, justamente hoy sábado 9 de mayo, pues vamos a llevar a cabo nuestro taller. En este caso les comparto. Aquí estoy compartiendo en pantalla el taller que vamos a tener el día de hoy de los años 50. Quirón es el asteroide que trabaja mucho la energía de antes, durante y después de los 50.
Cuando ya estamos entre los 40, 45, claramente 55, 60, en este rango de edad, pues ahí empezamos a ver que algo cambia en nosotros, ¿no? Que ya no somos los mismos. Entonces, hoy vamos a tener el taller Años Dorados. Ahora más tarde, después de este live, vamos a dar inicio. Para los que todavía no se han suscrito, lo pueden hacer. Estamos en el last call, último llamado. Lo vamos a desarrollar hoy, sábado 9 de mayo. Entonces, cordialmente invitados para que ustedes busquen la suscripción aquí en las redes sociales. Ustedes pueden pedir información y cualquiera de los agentes, de los asesores de Centro Holístico, pues está atento para recibir su mensaje, ya sea por Instagram, ¿verdad? O ahí a los teléfonos que aparecen en WhatsApp. Ahí ustedes encuentran el link también en las redes sociales para Años Dorados. Lo vamos a estar celebrando hoy con las cartas natales de cada uno de ustedes, analizando el tema Quirón y pues un regalo sorpresa que daré al final, que sé que les va a encantar. De pronto quienes ya me conocen saben cómo son mis regalos sorpresa, más o menos. Este tiene un tinte diferente, pero para que ustedes también lo puedan aprovechar. Y no se trata de solucionar, pero sí tener una perspectiva distinta de lo que pide la vida a través de este tránsito en relación a las edades. La edad influye mucho en lo que nosotros estemos viviendo y en nuestra forma de pensar. No porque nos limite, por el contrario, es saber que estamos en unos años dorados que nos invitan a hacer un trabajo de maestría muy distinto a lo que veníamos haciendo antes. Entonces, realmente es un taller más que por el tema de que próximamente Quirón hace su retorno al signo de Tauro, pues muchos de ustedes están cerca de los 45, 48. Algunos dicen, me han preguntado, Javier, yo nací con Quirón en los últimos grados de Aries, yo tengo a Quirón en Tauro, entonces, ¿qué va a pasar ahora que Quirón llega otra vez? ¿Cómo es este tema? Pues el taller de hoy es justamente para eso, para relacionarnos y decir de qué viene este Quirón, qué es lo que pide según la carta de nosotros y tener estos ejemplos de poder matizar y profundizar mucho acerca de abrir un poco más el panorama, ¿no? No sesgarlo solamente, que es un ajuste de cuentas y tanta fama que tiene Quirón de que es el malo. Y miren que eso que a veces hacemos de lado, eso que a veces creemos que está mal, eso que a veces creemos que debo cambiar, eso que a veces creemos que debo sellar, que debo quitar de mi vida, resulta que ahí es donde está el oro, resulta que ahí es donde está mi gran talento, resulta que ahí es donde está mi gran sabiduría. Por eso Quirón se asocia mucho con la sabiduría de lo que nosotros hemos venido viviendo. Algo dentro de ti cambió y ya no puedes seguir viviendo igual. Pues claro, no podemos cambiar el afuera, pero sí podemos ser arquitectos de cómo cambiar la forma en la que yo veo el afuera. Ahí es donde trabaja mucho Quirón. Entonces, el gran precursor de las terapias, Quirón, el gran precursor de las constelaciones, Quirón, el gran precursor asteroide que nos ha invitado en los últimos 50 años a cambiar la psicología y la astrología y muchas, muchas, muchas otras técnicas y disciplinas a través de Quirón para sanar, para la terapia, para todo esto, pues eso es de lo que vamos a estar hablando. ¿Quién es Quirón? ¿Qué nos vino a enseñar? ¿Cómo se orbita? ¿Cómo se mueve? ¿De dónde viene Quirón? ¿Dónde está ahora en mi vida? ¿Y para dónde va? Antes, durante y después de los 50. Taller que vamos a llevar a cabo hoy. Hoy es el día. Entonces aprovecho el momento para que ustedes también alcancen a hacer su respectiva suscripción y después de este live del horóscopo de la semana del 11 al 17, nos vemos online. Se pueden conectar de manera online que lo vamos a estar llevando a cabo para los que están en Colombia, los que están en México o en otro lugar. Entonces ahí tenemos antes, durante y después. Bueno, pues muchas gracias también a ustedes, a los que me están preguntando por acá. Qué bien, Javier, se necesita. Yo voy a participar, pues ya nos vemos, papel y lápiz, porque hoy sí vamos a necesitar mucho a hacer nuestros temas con este asteroide.